vuelto a colgar. Ya que no me sorprende, ya No, no me cabreo. Bueno, pues nada, esto ha sido la conexión con Madrid, absurda, estúpida como de costumbre. Un saludo a la corresponsal, si algún día decide, no sé, seguirnos el juego. En fin, vamos a ir ahora sí con la sección que todos estabais esperando, que dice aquel. La sección, la de... ¿Cómo se llama? Es que el título me olvido. Lo que nunca se atrevió a preguntar sobre los videojuegos. Y siempre, o sea, lo que siempre quiso saber sobre el mundo de los videojuegos Y nunca- jamás se atrevió a preguntar. Que tiene esta música así de guay, de Sambo Master. Sí señor, se cae Wasoreo, no sé qué, no sé cuántos. Hoy en esta sección de nombre tan largo, más largo que un día sin pan, hablaremos de esto. Tetris. Dobry Vrevek, Tovarik. ¿Qué? Dobry Vrevek. Tu padre por si acaso. ¿No sabes ruso? No, no sé. ¿No sabes el idioma de la madre patria? No, la verdad es que no. La madre Rusia. Ruski. Es que a mí lo único que me interesa de Buenas Rusia tardes, camarada. es el vodka. El vodka. El bosque las rusas. Y la rusa. ¿Cómo está la Olga? La Olga de Metal Gear. ¿Cómo está, señora Pajitnov? Pero eso es del pueblo. Y tener sobaco todo peludo. Eso es lo único que no me gusta. Oh, ¿qué dices? Sobaco peludo sexy. ¿Tú sabes el frío que hace allí? No. Sí. Bueno, vea, hablaremos de Tetris, uno de los juegos más famosos de la historia. Un juego... Joroso. ¿Cómo que joroso? ¿Qué dice? Bien. Joroso es bien en ruso. Ay, esta sección va a ser muy dura. Bueno, un juego que superó incluso la frontera de los enganchados a los videojuegos para llegar y viciar incluso a gente normal y corriente de la calle. ¿Tú recuerdas? Ahora ya no tanto, pero en los 80, finales de los 80 y 90, todo el mundo conocía Tetris. Más bien el principio de los 90 fue la fiebre de Tetris. Sí. Por culpa de la Game Boy, Era un momento, atención, estamos hablando de un momento que no hay movimientos de grandes masas como actualmente son los Pokémon, los Nintendo o demás purria, ¿no? Estamos hablando de una época en que los videojuegos eran algo más secundario, era algo para niños. Y aún así, el juego de las fichas cayendo del cielo, tanto en PC, NES, Game Boy y otros tantos sistemas, enganchó a padres, madres, abuelos, abuelas y toda la familia de aquella persona que tuviera una Game Boy u otro soporte. Y lo negaban. Y lo negaban, naturalmente que lo negaban, a pesar de que mi madre siempre fue una buena persona, le gustaba más el Columns. Sí, señor, mamá, siempre apoyando. Siempre apoyando. La mía es el Dr. Mario. ¿Sí o qué? También. Sí, es ¿Sí? muy buena jugando. Pero Sí. es Nintendera, entonces no. Bueno, es lo que hay. Un saludo. Nadie es perfecto. Un saludo a la madre de Koopa, que tiene una paciencia, la pobre. ¿Sí o no? Cierto es, Bueno, cierto es. ¿alguna vez os preguntasteis eso sí? ¿Por qué? ¿Por qué Tetris tenía esta ambientación rusa? ¿Por qué? ¿Por qué? Es verdad. ¿Os preguntasteis por qué su creador nunca se codeó con los más grandes de la industria como Miyamoto Kojima? Nunca hemos visto fotos de este hombre con Miyamoto ahí en una fiesta con cubatitas. No lo hemos visto nunca. ¿O por qué salieron tantas versiones diferentes para tantos formatos diferentes? No sé, ¿estuvo solo en Nintendo o solo en Atari? No, estuvo por muchos lados. ¿Por qué todas estas preguntas? ¿Por qué? ¿Dónde salió todo esto? Hoy lo responderemos en este especial Tetris, dedicada a la vida y milagros de Alexei Pajitnov y todo lo que se montó a su alrededor. Lo dicho, la sección de hoy de lo que nunca se atrevió a preguntar sobre los videojuegos y como siga, no me acuerdo. Saco, bájate de la mesa. ¿Qué dices? ¡Es genial! El tío empezó a oír ya la musiquita y ya ahí hacer... ¡Hey! 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 Vale, Julio, hey. vale, Julio Iglesias, anda que todo empezó, como no, en Rusia, concretamente en Moscú, en la Academia de Ciencias, en el departamento informático, donde se habían formado, entre otras grandes leyendas, los mismos matemáticos que pusieron en órbita al Sputnik, por poner un ejemplo, o contribuyeron a toda la carrera espacial, el éxito de la carrera espacial rusa. Estamos, poneros en situación, estamos en la Rusia del año 85, los últimos años de la Rusia comunista. Buenos tiempos, camarada. ¿Y por qué? Si estaba el país al borde de la bancarrota.
No los que estamos apoyando al partido, con nuevas ideas. Nuevas ideas, pero si estaban anclados en el comunismo más férreo y más ¿Pero viejo. qué dices? Estamos en la punta de la tecnología, juegos para Spectrum. Usted dirá lo que quiera, pero en ese momento llegó el señor Gorbachev y empezó a hacer todo el movimiento que todos sabemos cómo acabó con el fin de la Rusia comunista. Pero vamos, esto no es el tema, no es el tema interesante, a pesar de que tuvo algo que ver en la historia de Pajitnov y el Tetris, porque hubo ciertos conflictos diplomáticos, lo comentaremos después. En la academia tenemos a nuestro primer protagonista, este hombre que se ha acercado hoy a vernos, Alexei Pajitnov, que es así, pues un informático, matemático que está allí. En esa época es un trabajo en esta academia, según leí por ahí, estaba valorado en unos 200 euros al mes, que allí era una pasta. Era una pasta increíble. Pero eso, el dinero no es problema. Además de la fama que acarreaba. Y en sus ratos libres quiso unir sus dos grandes aficiones, que eran, por un lado, naturalmente, la informática, los ordenadores y los juegos de puzzle. Concretamente, él quería hacer una adaptación muy libre de un juego llamado Pentaminov, que consistía en llenar un tablero con fichas de 5 cuadrados, en vez de 4 como el Tetris, de 5. Él lo adaptó en una versión que todos conocemos, sería el Tetris. Luego inventó otras no tan conocidas como el Weltris, por ejemplo. Había más versiones que salieron para Nintendo 64 también más tarde. Isaco, esto me vas a ayudar tú. Yo me acuerdo del Wetrix. El Wetrix, bueno, 64. este creo que ya no era suyo, pero bueno, que hizo más adaptaciones, pero la más famosa fue este Tetris, que corría... Y no solo él, todos los que le copiaron. Exacto. Hablaremos también de esto. Un Tetris muy simple, monocromo. Por cierto, di a la gente del chat que los nicks vendrán después. Dejadme acabar primero la historia esta. Lo dicho, una versión muy simple, monocroma, del Tetris que corría en un ordenador ruso, pero que enganchó por completo a los compañeros de habitación de Pajitnov. Ya sus compañeros estaban ahí enganchados. Y lo distribuyeron entre todos los trabajadores de la academia. Aquí se da una situación un poco curiosa, que es como en la Rusia comunista no había ni patentes, ni la idea de comercializar un juego era totalmente... Por supuesto, eso es un invento del capital. Exacto, era impensable, totalmente impensable. Con lo cual, el juego traspasó fronteras, se pasó por todo Moscú, pasó a estar en todos los ordenadores de toda la Unión Soviética e incluso traspasó fronteras hasta llegar a países como Hungría. Y todo a base del trueque, en plan de yo te compro este disquete, yo te compro este disquete. Por supuesto, los rusos inventaron el peer-to-peer. Sí, es verdad, es verdad. Auténtico emule. Es verdad, los rusos inventaron el peer-to-peer con esto. Lo dicho, fue un largo camino del éxito que nunca había un duro, porque era este libre paso de ideas. Pero qué decir dinero. Juegos del pueblo, Tetris del pueblo. En Hungría, donde acabaré llegando al cabo de un año, fue donde empezaría realmente el camino al éxito de este título. El siguiente protagonista de la historia es Robert Stein, director de Andromeda Software, una compañía que se dedica a comprar productos tecnológicos en Hungría y luego los vende en Inglaterra. El tío no es listo, ¿sabes? Se lo compra por 4 duros allí y los vende a un precio considerable en Inglaterra. En uno de sus viajes por Hungría se topa con un Tetris para PC, que estaba circulando por el país. En esos momentos, ingenieros así, habían programado versiones de Tetris para PC, para Apple y para Commodore 64. O sea, todos los sistemas informáticos tenían ya su versión de Tetris programada por otras personas. Stein piensa que ha encontrado un negocio jugoso y decide hacerse con los derechos del juego para PC, pero acaba descubriendo que el origen del título es Rusia, y Rusia en esa época, bueno, ¿cómo decíroslo? No está muy abierta a mercados internacionales y le dan un poco las largas. El tipo consigue llegar incluso al señor Pajitnov y le ofrece 10.000 libras de la época por los derechos de venta, pero claro, eso a Pajitnov le sonaba chino. Yo escupir en sucio dinero occidental. Hombre, tampoco es eso. Stein se dio cuenta que tendría que negociar con el gobierno ruso porque la idea, a pesar de haber sido desarrollada por Pajitnov, era del gobierno. Era una idea del gobierno comunista. Para el partido. Y el gobierno pasaba un poco de todo y ponía más peros que otra cosa. Pero cuando las negociaciones todavía no habían ni siquiera empezado, Stein dijo, oye, antes de que me quiten el negocio, yo empiezo a comercializar Tetris sin tener la licencia, ya la conseguiré algún día y de mientras voy tirando, voy haciendo mis negocietes. Tarde o temprano... Es el previsor, eso. Es muy previsor. Tarde o temprano Stein conseguiría esta licencia, pero para entonces ya había vendido unas cuantas licencias de Tetris y había hecho ya sus negocietes al respecto. Esto los rusos cuando se enteraron tiempo más tarde, claro, no les sentó muy bien. Enemigo de la patria. Sí. En el 86 Stein hace su gran negocio, que era vender los derechos del juego a la compañía Mirrorsoft,
propiedad del grupo Maxwell, un magnate de la industria del entretenimiento de la época, que se encarga de distribuirlo por Inglaterra, mientras que su filial, Spectrum Holobyte, hace lo propio en América. Yo comparo a este señor Maxwell, que fue un poco el hit de los 80. ¿Sabes? En los 80 en Inglaterra había un tío así muy gordo, muy un poco mafia, así un poco de este rollo así, jiji, jaja. El Gil. El Gil. Es que te digo el hit. No, el Gil. Era un poco el Gil británico. Yo me acordaba de Spectrum Holobyte de la época.